Buenos días, siendo las 11:37 de la mañana del martes 4 de noviembre del 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de constitución en actor civil solicitada por la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, en el proceso seguido a don Sergio Iván Noguera Ramos y don Willy Cerrato Puse por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otro en agravio del Estado. Expediente 21-2025-1. Vamos a registrar esta audiencia también en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Señor magistrado, buenos días. Buenos días con la defensa de las partes y los demás presentes a través del sistema. Representando el Ministerio Público, Juan Ramos Navarro, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Demás datos obran en autos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, buenos días con el señor representante del Ministerio Público en las partes procesales. Mi nombre es Olga Zulubín Carvajal Diestra, vengo en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Concal 70681, domicilio procesal en Avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores, celular 9554698883 y correo electrónico ocarvajal@pge.gov.pe. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Noguera. Muy buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes, quien es la abogada Anel Fiorella Cuya Rodríguez, con registro CAL 67303, con demás datos ya consignados en audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por defensa del señor Cerrato Puse. Buenos días, señor juez supremo, y todas las partes procesales, por la defensa técnica de Willy Cerrato Puse, el letrado Walter Bernardo Torres Vera, con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque, número 3652, casilla electrónica 3899 y correo electrónico waltertorres83@gmail.com. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, vamos a escuchar los argumentos de la Procuraduría, quien ha solicitado constituirse en actor civil en este proceso, seguido contra los señores Noguera Ramos y Cerrato Puse. Doctora Carvajal, tiene uso de la palabra por 15 minutos. Bien, doctor, ¿me permite, por favor, compartir pantalla? Sí, correcto. Adelante. Gracias. Doctor, ¿logra ver, por favor, mis diapositivas? Sí, se ve bien. Bien. Muchas gracias, doctor. Bien, esta Procuraduría, doctor, solicita constituirse en actor civil en este expediente, el 21-2025, contra los investigados, en este caso Sergio Iván Noguera Ramos, por el delito de cohecho pasivo específico, y Willy Cerrato Puse, por el delito de cohecho activo específico, en contra del Estado. Y a raíz de esta constitución y esta audiencia se da a raíz de la oposición planteada por una de las defensas del señor Sergio Iván Noguera Ramos, en atención al artículo 100 de los requisitos del cual esta Procuraduría pues va a sustentar y va a señalar que se cumplen con los mismos debidamente. Los requisitos que están señalados en el Código Procesal Penal. En primer lugar, como primer requisito de este artículo 100, señala que debemos precisar las generales de ley de representante legal del Estado. Conforme lo señala y conforme lo presenta en pantalla, dentro de la Constitución que hemos presentado, está debidamente sustentado pues los datos de la Procuradora Pública adjunta, en este caso en delitos de corrupción, la doctora Villegas Espinosa Judith, del cual incluso señala pues las resoluciones y su identificación correspondiente. Luego también tenemos como punto número 2 o el literal B, la indicación del nombre de los imputados contra quienes se va a proceder esta constitución. En este caso, este pedido que estamos solicitando como parte de la Procuraduría. Está señalado dentro de ello, en el punto número 3 del escrito de Constitución Actor Civil, la indicación del nombre de los imputados contra quienes procede la acción civil. Y dentro de ello está señalado pues a las dos personas que hice mención en un inicio, al señor Sergio Iván Noguera Ramos,
debidamente señalado con su documento de identidad, y también al señor Willy Cerrato Puse, con el DNI que señala y que se verifica en pantalla. Luego tenemos como literal C de este artículo 100 de los requisitos para la constitución de actor civil, es el relato circunstanciado y las razones que justifican nuestra pretensión. En primer lugar, señor magistrado, debemos tener en cuenta que si bien se ha colocado aquí las imputaciones, sabemos que existe una serie de hechos que se habrían suscitado y de las cuales pues incluso están debidamente sustentados en la formalización de investigación preparatoria. En primer lugar, esto se da a raíz de una convocatoria que se dio, señor magistrado, para elección de fiscales adjuntos, fiscales provinciales, dentro de lo que es el CNM, que era el Consejo Nacional de la Magistratura, en ese entonces, del cual estaba, pues, en uno de ellos era como consejero el señor Sergio Iván Noguera Ramos. Se le imputa al señor Noguera Ramos porque cuando él estuvo de consejero de CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, en febrero y abril de 2018, habría aceptado la promesa de beneficio consistente en la hipoteca de voluntad como parte de la dinámica de intercambio de favores propios de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Por parte de quién? Del señor Eliabel Concha Caya, quien estaba postulando en ese entonces como fiscal provincial penal. Y es a raíz de esto, a través del señor Willy Cerrato Puse, fiscal superior penal de Lima. Elio Abel Concha estaba postulando para fiscal superior penal de Lima. A través de Willy Cerrato Puse, con la finalidad de ¿qué? De favorecerlo en esta etapa de convocatoria que se estaba realizando en el CNM, la 8-2017 SN/CNM. Es así que incluso el señor Willy Cerrato Puse, como cómplice primario, habría cooperado de manera necesaria entre los meses de febrero y abril de 2018 con Elio Concha Caya para ofrecer al señor Noguera, que era el consejero en ese entonces, la promesa de beneficio, en este caso, en la hipoteca de su voluntad, como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, con el fin de favorecerlo ilícitamente en la etapa de entrevista personal de la convocatoria mencionada, la 8-2017. ¿Para qué? Para cubrir estas plazas, en este caso de fiscal superior penal de Lima. Y es a raíz de eso, señor magistrado, que a pesar que el señor Concha Caya, en lo que son pues las etapas previas de la entrevista personal, no habría contestado debidamente las preguntas, incluso también tuvo tercer lugar en lo que es la evaluación del currículum. Sin embargo, en la entrevista queda en primer lugar y a raíz de eso gana el concurso. Entonces, es por ese motivo que a cambio el señor Noguera habría pues recibido entradas para el concierto del Dr. Rock que se dio en Miraflores. Y estas entradas pues tenían un valor de 100 soles cada una, eran 20 entradas, por lo tanto pues dentro de ello pues se habría dado este beneficio en favor del señalado, ¿no? Entonces, esos son los hechos que señala no esta Procuraduría, señor magistrado, sino la misma Fiscalía dentro de la formalización de investigación preparatoria, la cual hasta la fecha aún pues se sigue investigando el mismo. Es así, señor magistrado, que dentro de este literal C también debemos precisar los elementos de la responsabilidad civil. En primer lugar, los elementos de la responsabilidad, pues tenemos el hecho antijurídico, el daño causado, el factor de atribución y el nexo de causalidad. El hecho antijurídico tiene que ver nada más y nada menos con los hechos por los cuales están en materia de investigación y los cuales tienen, pues, se ha señalado su imputación correspondiente. Ahí está señalado los hechos antijurídicos de cómo que se habrían realizado los hechos. Ahora debemos centrarnos en lo que es el daño causado. En este caso, si bien no es un daño patrimonial, hay un daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque ha dañado la identidad del Estado. En este caso, el ex Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es la Junta Nacional de Justicia. Entonces, constituye un daño completamente diferente de la disminución del patrimonio estatal, por lo que debe ser reparado de manera diferenciada. En ese sentido, para determinar este monto se debe obedecer a ciertos criterios social, objetivo y subjetivo. Y estos criterios, señor magistrado, es de efectos de poder determinar el monto del daño extrapatrimonial que esta Procuraduría pues solicita como parte postulatoria, porque debemos tener en cuenta que aún no hay una etapa intermedia, porque aún estamos en investigación preparatoria.
Es así que es necesario verificarse los criterios. En primer lugar, el objetivo, como lo había señalado, que se debe tener en cuenta la gravedad del ilícito cometido y de cómo se habría realizado el mismo. En el criterio subjetivo, la posición del funcionario, o sea, qué cargo tenía el funcionario en el Estado, y el criterio social, que tiene que ver con la naturaleza social en la Unión, o sea, en este caso, que fue en materia de incumplimiento o causa del delito, y el impacto, si fue nacional o internacional. O de repente no fue un impacto, no hubo un impacto, solamente un impacto en el hecho y nada más. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Es por ese motivo que, trayendo el caso, los criterios señalados, en primer lugar, el criterio objetivo, como modalidad de su realización, debemos tener en cuenta el modo en que fue realizado. Debemos también tener en cuenta que esto deviene de una organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Ya era un modus operandi de esta presunta organización criminal que se habrían desarrollado pues diferentes situaciones y diferentes casos y hechos de los cuales están pues ya en diferentes fiscalías y en diferentes órganos jurisdiccionales que están en materia de investigación. ¿Y cómo se habrían llevado a cabo los mismos? O sea, el mismo modus operandi también de igual manera se ha desarrollado presuntamente en el presente proceso. El criterio subjetivo, y por ese motivo es considerado de alta gravedad. El criterio subjetivo debemos tener el cargo y las funciones. El señor Iván Noguera era un funcionario público, era un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, tenía el cargo de evaluar, de ratificar al fin y al cabo, como parte de su función, pues poder evaluar a cada fiscal o a cada juez que se podía presentar ante una convocatoria. Y eso es lo que ocurre en el presente caso. Y es por ese motivo que lo hemos considerado de alta gravedad. Y el criterio social, que tiene que ver con la naturaleza social, la difusión, el impacto, debemos tener en cuenta que la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto ha sido a nivel incluso internacional. O sea, no solamente se ha propalado en el Perú, sino que otros países también tienen conocimiento de esta presunta organización criminal. Entonces, ha sido considerado de alta gravedad, porque incluso también se ha dañado a la institución, en este caso al Consejo Nacional de la Magistratura. No, ¿quién más que los ciudadanos confían en esta institución de que va a ejercer debidamente su función y va a acoger a los funcionarios públicos que van a, pues, a representar tanto a Fiscalía como al Poder Judicial y van a actuar conforme a sus atribuciones? Pero lamentablemente estos hechos lo que ocasionan es que la sociedad más bien no confíe en la institución. Ahora, teniendo en cuenta aún la literal C del relato y las razones que justifican nuestra pretensión, tenemos como tercer elemento el nexo causal. El nexo causal no es nada más y nada menos, señor magistrado, que la causa y el efecto ocasionado. La causa es más que todo el hecho producido, y la consecuencia es el daño que ocasiona al Estado. O sea, la conducta del agente, que es lo que ha hecho el agente, que influye en la producción de eventos dañinos, o sea, el daño, los efectos ocasionados. Y como vemos claramente, lo he señalado, los hechos pues que se han cometido, lo que ocasiona es un daño al Estado. ¿Por qué? Es un daño extrapatrimonial, que si bien no es cuantificable, hay un daño previo porque se ha dañado la institucionalidad del Estado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, de por sí, también se cumple con este tercer elemento de la responsabilidad civil. Y el siguiente, señor magistrado, es el factor de atribución, el cuarto elemento de la responsabilidad civil. Los acusados evidentemente actuaron con dolo. No podemos decir que no tenían conocimiento o eran inimputables, porque aquí, señor magistrado, el señor Noguera tenía un cargo de funcionario público, tenía tiempo en el Estado. Incluso también no podemos señalar que él no conocía sus deberes como funcionario, no conocía la ley de códigos de ética de la función pública, o que no conocía sus deberes, sus derechos, o incluso sus obligaciones y prohibiciones. Por lo tanto, incluso el señor Willy Cerrato Puse, tampoco podemos decir que no conocía, porque también él ha trabajado en el Estado. Incluso, señor magistrado, no se ha podido determinar en ningún momento que él era inimputable al momento de cometerse los hechos. O sea, ambos han actuado de manera voluntaria. Por lo tanto, sin ninguna coacción, y ello se desprende de los elementos de convicción que hasta el momento la Fiscalía lo ha recabado en la presente investigación. Y finalmente,
Antes de pasar al literal D de este artículo 100, es necesario precisar que a raíz de estos daños extrapatrimoniales que se han señalado y a raíz incluso de lo que se ha señalado referente al tema de los criterios objetivos, subjetivo y social, esta Procuraduría solicita pues el monto de 140.000 soles, el cual debe ser pagado, en este caso de manera solidaria, por ambos acusados, ¿no? Y se hace la división en este caso conforme al cuadro que se sustenta, porque cada uno habría cometido un delito diferente. Pero en realidad el monto de 140.000 soles, señor magistrado, es de manera solidaria, en base a qué? A en este caso, un monto de carácter postulatorio. No es que sea un carácter de repente final. Final, el monto que se ha señalado es el que va a quedar, ¿no? Sino que este incluso puede aumentar como puede disminuir. Debemos destacar que aún no estamos en una etapa intermedia. Cuando tomemos todos los elementos de convicción que Fiscalía recabe, que esta Procuraduría recabe, incluso que las defensas puedan pues presentar en su oportunidad, se va a poder determinar una pretensión final para sustentar debidamente nuestro daño patrimonial, los cuales serán ofrecidos como medios probatorios al absolverse el traslado de la futura acusación en caso haya alguna acusación. Y finalmente, doctor, es el literal D del artículo 100, en cuanto a la prueba documental que acredita nuestro derecho. Y eso está señalado en la resolución del Procurador General. En este caso, no estamos hablando de un tema pues de fondo, estamos hablando de una legitimidad que tiene la Procuraduría Anticorrupción para ver estos casos relacionados a corrupción de funcionarios. Y eso nos da pues la facultad, y eso está señalado en el Decreto Legislativo 1326 y su reglamento, donde señala claramente pues las funciones que tiene cada procuraduría. Y en este caso, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción está facultado para ver pues delitos de cohechos, delitos de negociación compatible, peculado, todo lo que tenga relacionado a corrupción de funcionarios. Y es por ese motivo que esta legitimidad se da a raíz de las resoluciones emitidas por la Procuraduría General del Estado, que le da, en este caso, a la Procuradora Adjunta, a la Procuradora Pública en ese entonces, para efectos de poder ejercer esa función. Y eso está señalado debidamente dentro de la Constitución del Actor Civil, donde ha señalado su DNI y la Resolución Suprema del Procurador Público y también de la Procuradora Adjunta, de la cual firma el documento. Por lo tanto, señor magistrado, habiéndose cumplido con todos los literales que señala el artículo 100 del Código Procesal Penal, esta Procuraduría una vez más solicita que se declare fundado nuestro pedido de constitución de actor civil por las razones ya señaladas con anterioridad. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Fiscalía, doctor Ramos, ¿algo que agregar? Sí, señor juez, en este caso la abogada ya me adelantó que en estos casos hay que acreditar en este caso la posibilidad del Estado de resarcir los bienes de la presunta comisión de un ilícito penal. Sabemos en este caso, por doctrina, jurisprudencia y por norma constitucional, que el agraviado es la sociedad y el Estado, perdón, y quien representa al Estado es la Procuraduría Pública, en este caso especializada en delitos de corrupción de funcionarios, tal como ya mi antecesora ha detallado muy bien. Debemos decir además, en todo caso, recalcar lo que dice en este caso la misma procuradora, que en este estadio no se está en todo caso hablando o en todo caso haciendo referencia a cuestiones de fondo, sino simplemente la legitimidad que tiene la institución correspondiente y los documentos en todo caso que adjunta en su pedido de constitución de actor civil, ¿no? También en este caso debemos tener en cuenta que el pedido ha sido en todo caso establecido durante la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, que como sabemos es progresiva en este caso, ¿no? Por tanto, pues la Fiscalía opina que se declare fundado en este caso el pedido solicitado en este caso por la Procuraduría, salvo mejor criterio que usted considere. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cuya, defensa del señor Noguera, también tiene 15 minutos para escuchar su oposición. Muchísimas gracias, señor magistrado, con su venia.
Básicamente, para no ser redundante en lo que ha indicado la Procuraduría, básicamente en los defectos de forma, señor magistrado, si bien es cierto, no basta con invocar que la Procuraduría es víctima del delito que mi patrocinado supuestamente ha cometido. Claro está que no he escuchado presuntamente, he escuchado en toda la alegación de la Procuraduría como si ya mi cliente fuera culpable y ya se le haya sentenciado por los delitos que le imputó a representante del Ministerio Público. Pero asimismo tiene que acreditar con pruebas materiales, señor magistrado, que básicamente sean sometidas a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, que en el caso presente no ha hecho ahora la representante del Ministerio en la Procuraduría. Si bien es cierto, no basta solo con indicar que hay una disposición de formalización como tal, lo cual le da la potestad a la Procuraduría presentar su constitución actor civil. Esto no hace solamente, ella solamente hace referencia a la disposición y prácticamente todos los argumentos del representante del Ministerio Público en su formalización es la misma que la doctora ha puesto en su constitución en actor civil. Asimismo, lo que también debió haber hecho la Procuraduría, si bien es cierto, dice que es postulatorio, que de repente estamos en la primera etapa, falta la etapa intermedia, falta el acto de juzgamiento, pero lo que es importantísimo en esta etapa para constituirse en actor civil es que nos individualice cuáles son los daños que mi patrocinado supuestamente ha causado y por el cual está pidiendo una reparación civil. Y si bien es cierto, es postulatorio, pero tiene que cumplir con los requisitos esenciales que establece la norma y tiene que individualizar cuáles son los daños, por qué es este daño, y no solamente basta y decir, indicar que mi patrocinado ha sido un ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que le ha causado un daño al Estado, que él no era un imputable, que él sabía, que él tenía conocimiento. Eso no basta solamente para poder establecer ello. Asimismo, si bien es cierto, la oposición se tiene que establecer básicamente en el marco de que se cumpla lo establecido por los artículos establecidos en la norma, también quiero indicar y precisar, señor magistrado, que a pesar de que ha ofrecido los documentales que son los mismos de representado del Ministerio Público, cabe precisar que no existe, señor magistrado, en el presente proceso, que yo sostengo que demostraré que el delito de mi patrocinado no es configurable por la existencia de elementos probatorios. Acá lo que nos ha establecido la Procuraduría, que es prácticamente la misma línea de la fiscal, es de que mi patrocinado vendía entradas y en base a las ventas de esas entradas por sus shows, es específicamente de que él ha cometido el delito. En primer lugar, señor magistrado, durante toda la investigación con la formalización en sí, hasta el momento no ha habido ninguna dádiva ni un beneficio que se demuestra que mi patrocinado mediante un documento, alguna alegación, algún testigo esencial que acredite o que diga o establezca lo que ha indicado el procurador. Hay que tener bastante cuidado en base a eso. Asimismo, tampoco hubo una solicitud ni un ofrecimiento directo, indirecto respecto al señor Abel Concha. Es más, el señor Abel Concha ya ha sido sentenciado en su debido momento y en ningún momento ha hecho mención que esto que indica la Procuraduría haya ocurrido. Asimismo, respecto a que le haya pedido un favor, respecto a hace rato que pedirle a mi defendido que vote, básicamente a favor de lo mencionado Procuraduría, ello tampoco existe ningún tipo de relación o información en la carpeta. También no hay una relación funcional, señor magistrado, para que exista el delito de cohecho. Debe haber una acción funcional que debe tener el poder de decisión e influencia directa de mi patrocinado en dicho nombramiento, hecho que tampoco es de esa manera. Las llamadas que supuestamente hay que han sido transcritas tampoco indica o se ha demostrado, como lo ha dicho la Procuraduría, que hay una entrega de dinero, ni solicitud, ni favores ilegales. Es más, mi patrocinado no contesta a números desconocidos, no hay ello, no hay por ningún lado, solamente son hasta el momento puras inferencias que no han sido demostradas hasta el día de hoy. Entonces, por ello no hay ningún perjuicio, señor magistrado del Estado, que la Procuraduría pueda sustentar en base a argumentos
y requerimientos que le establece respecto al actor civil, porque netamente en el tema de las declaraciones en concreto, que yo podría alegarlo con el representante del Ministerio Público, tal vez en la etapa intermedia, pero en esta etapa donde está constituyendo el actor civil como tal, tiene, como le he venido indicando, tiene que hacerme una relación de cuáles son los daños y que estos daños sean proporcional a esto para que en sí me pueda pedir una constitución en actor civil y no, y con todo el respeto, y no hacer un extracto o una copia de la formalización del Ministerio Público, porque la imputación del Ministerio Público o el proceso que nosotros llevamos con el Ministerio Público es diferente básicamente a una constitución de actor civil que más que todo de cumplir con los requisitos se tiene que establecer esencialmente cuál es el cuánto punitivo, cuál es la proporcionalidad. Eso es importante en este caso en concreto. Asimismo, señor magistrado, para no ser redundante, en base a eso es mi oposición a la constitución en actor civil, porque básicamente, como le digo, no hay, lo que le vengo explicando, no hay una individualización de los daños, no nos ha explicado por qué es este daño, no basta solo con decir que él es ex miembro, sino que establecer de cierto modo, porque ya estamos en una formalización, en qué pruebas en concreto establece que se ha cometido este daño que mi patrocinado ha causado. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor Cerrato. Sí, señor juez, si bien no hemos presentado una oposición formal, sí hemos presentado un escrito adheriéndonos a lo planteado por la abogada que me ha antecedido. Por lo tanto, consideramos que, para no ser redundante en lo que ya ha manifestado la doctora, en ese mismo sentido, ¿no? Se habla de 150.000 soles, pero no nos dice exactamente cómo es que se llega a una suma aritmética, nos dice que puede ser más o nos dice que puede ser menos. Entonces, ni la misma Procuraduría tiene claro cuánto es lo que va a pedir, y le dice en forma solidaria, sin embargo, no individualiza las conductas, ¿no? Situaciones que consideramos no son son aspectos formales que debería estar muy claro en el periodo de constitución de actor civil, porque más allá de que sea una postulación, sí debe darnos un fundamento lógico, jurídico, ¿no? ¿Cómo es que se llega a esa operación aritmética, en primer lugar? Y además, mi patrocinado ha declarado en la investigación y ha manifestado de que no tiene ninguna relación, ni ayudó, ni ha conversado con el otro imputado, ¿no? Solamente lo conoce porque, digamos, cuando hubo una campaña de donde él fue consejero y él tenía una radio. Después no ha manifestado que en ningún momento ha tenido ningún contacto con él. Más allá de ello, consideramos de que esas cuestiones formales que sí debe tenerlas claras porque precisamente estamos ante una formalización. Y acá ya la imputación debe ser específica, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la postulación que haga la Procuraduría debe ser clara y precisa. Por ello consideramos que debe fundarse la oposición. Gracias, señor. Eso es todo. Gracias, doctor. Doctor Carvajal tiene 7 minutos para hacer su réplica. Sí, señor magistrado. En primer lugar, doctor, referente a lo que la defensa, la doctora Fiorella ha señalado en su escrito y del cual ha hecho mención en esta audiencia, está hablando de 2 puntos, 3 puntos. En primer lugar, habla de que en este caso no se hace referencia a los daños. En segundo lugar, dentro de sus fundamentos de su escrito, habla temas de fondo, temas más que todo, en vez de daño, habla de lo que son los delitos, pero incluso como tercer punto señala que en este caso, habla también incluso dentro de su escrito la prueba documental que acredita nuestro derecho, que debemos probarlo con documentos y no señalar, en este caso conforme lo hemos señalado, sino que debemos agregar pruebas o que prueben lo que nos estamos señalando. Pero en primer lugar, señor magistrado,
debemos tener en cuenta que la Procuraduría tiene otra finalidad. La finalidad de la Procuraduría es buscar que se resarza el daño. No hablamos de delitos. No estamos fundamentando nuestros elementos de la responsabilidad civil bajo los delitos que ha señalado el Ministerio Público, porque eso la Fiscalía es la que va a perseguir el delito. La Fiscalía es la que se encarga de eso. La Procuraduría no. Lo que nosotros buscamos es que se resarce el daño al Estado. Y eso se ha señalado claramente, señor magistrado, de los argumentos que ya los he señalado, el tipo de daño que se está señalando, incluso dentro de su escrito, habla que si no hay daño patrimonial, entonces no hay un resarcimiento al Estado. Y eso es totalmente falso, porque el daño no solo es patrimonial, hay daño extrapatrimonial. Y eso lo he señalado claramente dentro de mis argumentos. Es un daño extrapatrimonial porque se ha vulnerado, en este caso, el Estado, los derechos que tiene el Estado. Como parte, en este caso, incluso se ha vulnerado lo que es la institución del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, incluso lo he señalado los criterios que son base para poder determinar ese daño extrapatrimonial. El criterio objetivo, subjetivo y social, el cual no lo voy a repetir porque ya lo he explicado. Entonces, señor magistrado, no podemos confundir temas de fondo, no podemos hablar de argumentos, pues, de que si su patrocinado hizo, no lo hizo, o que no hay llamadas, no hay pruebas, porque eso, señor magistrado, esos argumentos de fondo son parte de su derecho de defensa, pero no ha sido, en este caso, no ha sido, pues, deliberado, no ha sido probado, incluso también la defensa no ha cuestionado, no ha planteado una tutela, no ha planteado de repente una excepción, o contra los argumentos o las imputaciones que el Ministerio Público ha señalado. Nosotros, señor magistrado, debemos tener en cuenta que en el presente proceso es una etapa postulatoria, es una etapa inicial que la Constitución, ¿para qué sirve? Para darnos legitimidad a la Procuraduría para poder intervenir como actor civil en el presente proceso. Entonces, no es obligatorio para nosotros presentar medios probatorios de los elementos de la responsabilidad en esta etapa de constitución. ¿Por qué? Porque aún no se ha establecido si es que su patrocinado va a ser acusado o no. Aún no se ha podido incluso recabar todos los elementos, en este caso de los elementos de convicción correspondientes. Entonces, eso recién se va a hacer la etapa intermedia. Entonces, la etapa que estamos ahora, en este momento, es un acto meramente postulatorio, basado en los hechos de ¿qué? Los hechos recogidos en la formalización, porque yo no me puedo extralimitar a señalar otros hechos que no están en la formalización. No me puedo inventar hechos y señalarlos. Yo tengo que actuar tal cual los hechos antijurídicos que Fiscalía ha señalado en su formalización y del cual pues son materia de investigación, que por su naturaleza, a raíz de que estamos en una investigación preparatoria, puede ser ampliada esta formalización, puede ser integrada o incluso puede ser modificada. Entonces, por su naturaleza, modificada me refiero incluso al mismo delito que puede ser modificado. Entonces, por su naturaleza, es variable y durante toda la investigación pueden incorporarse nuevos hechos y delitos que van a influir en la responsabilidad civil. Entonces, señor magistrado, yo no puedo señalar otros argumentos más de los hechos que están señalados en la acusación. Por lo tanto, incluso también a raíz de lo que se habla o se hace referencia al tema de la prueba que justifica nuestro derecho. Señor magistrado, hay una interpretación jurisprudencial en la resolución 3 del 7 de agosto del 2017, emitida por la Sala Penal Nacional de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en este caso en el expediente 11-2017. Señala, en este caso, el referente al literal D del artículo 100 del Código Procesal Penal, una interpretación sistemática de ese artículo 98 que hace referencia en el artículo 100 y la disposición en comentario, ambas del Código Procesal Penal, permite arribar a la conclusión de que la prueba documental que se exige se refiere a la acreditación de la legitimidad del presuntamente perjudicado por el delito para reclamar la reparación civil. Incluso señala que es la Constitución y la normativa de desarrollo la que reconoce a los procuradores públicos la legitimidad para ejercer la defensa de los intereses del Estado. En ese sentido, incluso se hace referencia a esta resolución. ¿Por qué motivo? Porque
porque incluso se señala dentro de la Constitución de Actor Civil, se ha señalado la resolución suprema que designa en el cargo a estos procuradores públicos. Y esa es la legitimidad, señor magistrado. No estamos hablando de pruebas de fondo, no estamos hablando, pues, en este caso de pretensión, como dijo en su escrito, ¿no? Señaló que el actor civil debe ofrecer pruebas documentales que acrediten nuestra pretensión resarcitoria. Señor magistrado, debemos diferenciar, uno es pretensión civil y otro es constitución de actor civil. La pretensión civil, ahí donde se va a señalar nuestra pretensión final resarcitoria, la cual se va a hacer en etapa intermedia una vez que la fiscalía acuse o sobresea el caso. Estamos en una constitución de actor civil, donde el monto que se ha señalado, y también señalando lo que la otra defensa ha señalado, que no se precisa el monto, no lo tenemos claro. No es que no lo tengamos claro, señor magistrado, sino que aún estamos en investigación preparatoria. Puede pasar muchas cosas durante esta investigación preparatoria. Por lo tanto, no es que no lo tengamos claro, sino que al final, cuando ya se determine, ya se concluya la investigación y Fiscalía señale el requerimiento correspondiente, allí vamos a tomar la decisión de si es que en este caso hay una pretensión resarcitoria que se debe abonar o es que de repente no. Entonces, por ese motivo, señor magistrado, solicito una vez más se declare fundada nuestra propia Constitución y se declare, pues, infundadas las oposiciones planteadas por la defensa. En segundo lugar, también porque la defensa del autor tampoco ha interpuesto dentro del plazo correspondiente ningún escrito, en este caso, oponiéndose a nuestra Constitución, ¿no? Los cuales los plazos son perentorios y en este caso no se deben tenerse en cuenta en todo momento. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Sí, señor magistrado, simplemente ya lo ha indicado en este caso la abogada de la Procuraduría. Estamos en una etapa de constitución, una etapa postulatoria, ¿no?, del actor civil. Aquí no estamos, en todo caso, valorando pruebas, valorando daños, no estamos hablando de comisión de delitos, nada, porque acá solamente son presunciones que en todo caso se pueden dar o no, ¿no? Porque, repito, está en una etapa de progresividad como es la etapa de preparatoria correspondiente, ¿no? Inclusive, ¿no? Estamos en una sospecha reveladora, puede ser que ni llegue a la etapa, en todo caso es la sospecha suficiente que requiere una acusación, porque no sabemos si vamos a acusar o vamos a pedir el sobreseimiento correspondiente. Por ello, por ende, pues son cuestiones que no están para discusión, porque como repito, el fondo se debe dar, si es que se da en su oportunidad, respecto a la pretensión en todo caso que se está realizando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cuya. Sí, doctor. Solamente para culminar, básicamente, la Procuraduría tiene el deber de la motivación que exige. Y básicamente aquí solamente hay un desarrollo, básicamente, de la formalización de la investigación preparatoria. Si bien es cierto, lo que ha indicado la Procuraduría es que ella se está constituyendo doctor civil para tener legitimidad, no basta solamente ello, sino que también tiene que cumplir con lo que establece la norma, y ello es individualizar, como le digo, los daños que se han producido, hecho que, si bien es cierto, dice que lo ha establecido, no lo ha fundamentado ni lo ha motivado. Asimismo, señor magistrado, ello no le exonera que, si bien es cierto, esto es algo postulatorio y no sabemos qué es lo que va a pasar después, no le exonera de que cumpla con las exigencias de la norma. Por ende, la defensa solicita que me opongo a la Constitución de actor civil y lo dejo a su criterio, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Torres, ¿algo más que agregar? No, doctor, lo que el despacho disponga. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, que se declare fundada su solicitud de constitución en actor civil en el proceso seguido al señor Noguera Ramos, a los señores Noguera Ramos y Cerrato Puse, en el expediente 21-2025-1, con lo cual está conforme la Fiscalía, y los argumentos de oposición formulados por las defensas de los señores Noguera y Cerrato
Voy a evaluar dicha solicitud. Esperé la solución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 12:16, se cierra la presente audiencia. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.